Continuamos con su programa Enterados. Albanelli Familia no está hoy, está en misión especial y nos acompaña Samuel Guzmán aquí en cabina y también Ramón Luna desde Londres, que está vía Zoom. Vamos a conversar ahora una entrevista importantísima con Miguel Zulún Hernández. Quisimos hablar con Miguel Zulún porque es el presidente del Colegio de Abogados, además un político acabado, una persona conocedora de lo que se mueve ahora mismo en el tren judicial, y quisimos traerlo porque nos preocupa el tema corrupción, impunidad y lo que estamos viendo en los tribunales. A veces uno cree que en realidad no hay corruptos y que el Ministerio Público lleva a gente inocente al banquillo de los acusados, o a veces creemos que sí que hay corruptos pero que no se consiguen las pruebas. Entonces, ¿cómo visualiza el tema el presidente del Colegio de Abogados? Buenos días, Zulún. Buenos días, para mí es una honra, un honor estar aquí en Enterado, donde todo el mundo se entera de la situación. Fíjense, el problema de los casos de corrupción administrativa hay que analizarlo desde la perspectiva de su complejidad. Estamos hablando de que por lo regular se trata de verdaderas organizaciones criminales de cuello blanco, cuya metodología de operación pues es muy sofisticada. Muy sofisticada porque de otra manera no pudieran acometerse más del 80% de los actos en perjuicio del erario público. Hay que recordar que el modus operandi de ese tipo de organizaciones consiste en la simulación de determinados actos administrativos, pues a través, por lo regular, de un entramado corporativo que en la gran mayoría de los casos culmina con entidades offshore en el exterior y que opera a la luz de figurar como entidades normales, y cuando son entidades normales pues operan además con que esas empresas o sociedades comerciales normales de actividades comerciales ordinarias pues realizan esas actividades que son meras simulaciones, y es a partir de ahí donde comienzan lo difícil. Número uno, para uno lograr reunir los elementos probatorios que certifiquen la responsabilidad penal de un funcionario público, en primer lugar hay que demostrar, número uno, el acto de simulación o estafa en perjuicio del Estado Dominicano, ya sea mediante la falsificación de determinados trabajos o determinadas obras o determinadas cubicaciones, es decir, que no se hicieron, no se entregaron, o mediante la simulación. Pero no solamente es necesario eso, es que a partir de ahí, luego que se reciben los fondos, es darle el seguimiento correspondiente a esos recursos, hacer la triangulación correspondiente y entonces demostrar que esos recursos regresan a los bolsillos del funcionario público. Eso es una tarea casi imposible. Es kilométrica. Entonces cuando tú analizas la complejidad de esa operación, porque vamos a estar claros en un punto, o sea, no es que yo digo que Juaniquito Pérez cometió actos de corrupción, es que simple y llanamente en un juicio público, oral y contradictorio, donde existe la protección y garantía constitucional de presunción de inocencia, yo tengo que destruir esa presunción estableciendo que ese funcionario público acometió determinados actos de corrupción mediante operaciones, por ejemplo, de compras y contrataciones simuladas o sobrevaluadas, que demostré la simulación, es decir, que las obras no se hicieron, que las ubicaciones son falsas y que hubo sobrevaluación, que esa empresa recibió los recursos y que esa empresa está relacionada con el bolsillo de ese funcionario, ya sea de manera directa a través de determinados testaferros o ya sea
a través de operaciones de triangulación, es decir, de que los recursos, una vez llegaron al contratista, fueron transferidos al exterior y luego fueron transferidos a otra offshore en Europa, luego a Dubái, y desde Dubái entonces finalmente llegó a una compañía offshore que, aunque tenga origen no identificado, no nominal, sí tiene relación con un primo de un esposo, de un conocido de ese funcionario público, y ahí entonces ya demostramos esa triangulación y por vía de consecuencia logramos demostrar la culpabilidad. ¿Cuál es la limitación? Que nosotros como sociedad vivimos lamentablemente de la simulación, de la hipocresía, y partimos de la premisa que haciendo las mismas cosas podemos conseguir resultados distintos. El marco legal con que contamos garantiza llegar hasta los responsables del dolo, hasta los responsables de esa triangulación, de esa simulación. El marco legal con que contamos permite eso. Es que ahí es donde la puerca retuerce el rabo, como decimos nosotros. El marco legal que es el instrumento por excelencia de política criminal contra la corrupción en la República Dominicana, pues data de más de casi 150, 200 años. El Ministerio Público tiene que agarrar por los cabellos, lamentablemente, tipificaciones que fueron diseñadas, fueron aprobadas, y cuando nadie pensaba que íbamos a llegar al nivel de avance tecnológico, avance en materia de transferencia digital de los recursos, y mucho menos en materia de la forma en que el Estado realiza sus transacciones. O sea, que hay delitos que se cometen actualmente que no están tipificados en nuestro marco legal. Te pongo un ejemplo. Vamos a hablar con los pies sobre la tierra, la ley 340-06, que regula las compras. El mecanismo, las compras del Estado Dominicano, que es el mecanismo por excelencia de robo de los recursos públicos, no sanciona con penas de cárcel las irregularidades cometidas durante la adjudicación de una obra o de un contrato de servicio o de adquisición de determinados bienes muebles. No lo contempla. ¿Esta debilidad, doctor, en cuanto a la ausencia de mecanismos normativos que puedan establecer sanciones por corrupción, por sustracción o por desvío de recursos del Estado, es lo que ha motivado esta proliferación de acuerdos entre el Ministerio Público y personas señaladas en algunos expedientes, por ejemplo? Eso es uno de los mecanismos que afortunadamente instauró la nueva normativa procesal penal, nueva normativa entre comillas, porque fue aprobada en el 2002, que consagra precisamente que a la luz de los procesos declarados complejos, pues se pueden establecer determinados acuerdos, pueden archivarse determinados procesos con el criterio de oportunidad especial, siempre y cuando haya una cooperación. Esa cooperación ahorra mucho tiempo, convierte, y esto sí es un punto débil, a un imputado con un interés determinado a señalar a otro. Y digo que es complicado porque estamos en presencia de una prueba dudosa porque debe ser complementada con otros elementos probatorios que debe recolectar el Ministerio Público, porque evidentemente cualquiera, para salvar su pellejo, hunde al vecino. Sí. Entonces, si mi libertad depende de que yo señale a Juaniquito Pérez de que él hizo esto y lo otro, el juez debe tomar en consideración todo eso. Entonces, esos acuerdos son importantes siempre y cuando esas declaraciones sean razonables, racionales, concordantes con el fardo de elementos probatorios que en un momento determinado está presentando el Ministerio Público. Y en la práctica, ¿qué valor le está dando el juez
a esas, vamos a decir que delaciones premiadas? Hasta la fecha, los jueces dominicanos lo han aceptado como bueno y válido y han, por lo menos en cuanto a las solicitudes de apertura a juicio, pues lo han tomado en cuenta. Hasta ahora no tengo en la mente ninguna sentencia condenatoria que sea sustentado sobre la base de un acuerdo de delación, salvo aquella... en el caso de Zobeida, que la trajeron ya después que el caso estaba en la fase de juicio, y entonces parece que lo dicho por ella sirvió al juez para condenar a los que... Porque yo veo, y he tenido en la mano expedientes de extraditables, expedientes en Estados Unidos, que una delación, por ejemplo, un acuerdo del imputado con el Ministerio Público, lo que lleva es a la justicia estadounidense a investigar, a veces por años, y desmantelar una estructura. Sí. Pero no que tú agarres solamente el testimonio de esa persona y lo presentes en un juicio como acuerdo. Mira, en materia de corrupción administrativa hasta la fecha no he visto una sentencia, salvo el caso de Brecht. Ya en materia de narcotráfico, esa es muy buena experiencia, la que tú citas, la de Zobeida Félix. ¿Cuál es la diferenciación importante entre las delaciones de Estados Unidos que se realizan mediante el procedimiento de plea bargain? Plea bargain es la negociación de la pena a cambio de cooperación, como tú muy bien dices, para desmantelar determinadas organizaciones dedicadas al crimen. Tú agarras a una persona de rango medio en una organización criminal y señala a su jefe y señala determinados elementos probatorios, porque allá poco importa lo que tú digas. Si lo que tú dices no está sustentado en determinados indicios que también fueron recolectados de manera legal, pues poco importa, no se llega a ningún lado. La diferencia más importante, nosotros actuamos más o menos parecido, son los recursos. Y por eso digo que nosotros vivimos en una sociedad hipócrita de simulación, cruel, que se ceba con la gente de abajo. En primer lugar, porque el Ministerio Público, y yo tengo que quitarme el sombrero ante el esfuerzo que han hecho, que ha hecho la Procuraduría, que ha hecho Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, en la persecución de los actos de corrupción, que encabezados obviamente por la magistrada procuradora, doña Miriam Germán. Señores, esa gente ha trabajado con las manos peladas, sin recursos, luchando contra personas que saquearon las arcas públicas. Que sí tienen recursos. Que tienen los recursos que se robaron, y con esos recursos han enfrentado al Ministerio Público. Y lo han enfrentado con todas las vías posibles. Incluyendo los medios. Me faltaba, no me atreví a decir eso, incluyendo los medios, porque hay varias campañas de descrédito emprendidas contra el Ministerio Público. En primer lugar, de descrédito contra el Ministerio Público y de crédito contra algunos de los imputados, con el objetivo de victimizarlos. Concomitantemente tenemos un Ministerio Público que no tiene los recursos para hacer las investigaciones correspondientes, contratar el personal tecnificado que pueda darle seguimiento a investigación local e internacionalmente a determinadas transferencias. Y aquí interviene el problema relativo a la cooperación internacional. Entonces, eso evidentemente afecta el resultado final, sin mencionar el hecho de que siempre se filtra, siempre corroe la influencia política en determinados procesos. ¿Cómo tú sabes que hay influencia política? Muy sencillo. Yo le digo a la gente, mire, vamos a analizar la forma en que el sistema de justicia trata al hijo de doña Maruja Tolentino, la pollera de la esquina. Al hijo de la pollera de la esquina lo encontraron robándose una guayaba en un patio. Señores, le dictaron 3 meses de prisión. Lleva 5 años preso. Lo condenan a 20 años. Pero para condenarlo a 20 años duraron 3 años conociendo su proceso. Es el hijo de doña Maruja Tolentino,
de allá de Vietnam, cerca de los cartones. Pero a estos tutumpotes, inmediatamente, en primer lugar, se llega al límite, al límite máximo fijado como cese de la prisión preventiva, es para afuera que van. Hay que mandarlo para su casa. Hay que mandarlo para su casa. ¿Por qué? Porque ahí sí se aplican las garantías constitucionales. Es que abogados. Con los pobres no ocurre eso, que a los 18 meses lo mandan para su casa. Está en la República Dominicana. No es de que automática, porque lo que se ha dicho, he visto a juristas decir que eso es automático, no importa la persona que sea. Automático. Eso me recuerda a la canción, creo que de Lolita. Sí, pero no. Es automática de conformidad con la ley, pero cuando se trata del hijo de Maruja Tolentino, señores, no tiene aplicación. Y tan es así que en la actualidad existen, óiganlo bien, 16,000 privados de libertad en la etapa preventiva, sin sentencias definitivas, con los plazos, con ese plazo de cesación de prisión preventiva vencido, pero son exactamente como el hijo de Maruja Tolentino, que es la pollera de la esquina, allá en Catanga, Los Minas. Pues imagínense ustedes, ¿a quién le importa eso? ¿A quién conoce esa doña? Si acaso conoce a don Porfirio, el viejito de al lado, pero no lo conoce. Óyeme, ya no tiene a quien Ahora, escriba. también hay actores del sistema, gente con un peso social y político que pasan su tiempito también, porque fíjese, Dicent duró 18 meses preso y al final resulta que era inocente. Bueno, no inocente, sino absuelto no por falta de prueba. Bueno, no culpable. Sí, no es culpable, es inocente. Mira, anteriormente a la aprobación del Código Procesal Penal existían dos tipos de sentencias. La sentencia no culpable por falta de pruebas, sí, y la declaratoria de inocencia. Uh-huh. Eso no es así. O sea, si el fiscal no presenta los suficientes elementos probatorios para destruir tu presunción de inocencia, usted es inocente. ¿Verdad que sí? O sea, usted es inocente. El problema es que el tratamiento que le dieron a Dicen y a los demás de gente de cuello blanco es distinto al tratamiento que le dan a los de abajo. Es simplemente porque, hermano, yo estoy de acuerdo, es cierto, la norma que es orgánica, que es constitucional, consagra el límite máximo. No son 18 meses, son 12 meses. Son 12 meses. Usted no puede durar más de 12 meses bajo prisión preventiva. ¿Y por qué se tiran 18 algunos? Porque lo malinterpretan en perjuicio del imputado en violación del principio de favorabilidad. Los 18 meses, los 6 meses adicionales, son para el trámite de los recursos correspondientes. Pongo un ejemplo. Usted está procesado, me lo condenan. Usted recurre, usted recurrió. Uh-huh. Usted recurrió en apelación, pero usted tiene que tener una sentencia de condena para que se extienda 6 meses. ¿Usted me entiende? No debería ser de un principio, como han hecho ayer. No, de un principio lo cuentan así porque aquí se interpreta la norma en función de la corriente mediática, porque tiene mucho, sí, y las redes sociales son crueles. Y con esa carencia de recursos del Ministerio Público, ¿pudiera este ministerio garantizar que ese imputado no se sustraiga del proceso, estableciendo una vigilancia adecuada, estableciendo grilletes electrónicos, estableciendo una serie de controles para que la persona se presente al juicio? Mira, porque yo parto de la premisa de que somos una sociedad de hipócritas, de fariseos, lo que mandan en perjuicio de los de abajo, que no valen 2 pesos para esa gente de arriba. Lamentablemente las políticas públicas han tomado todo en cuenta de los últimos 30 años, a todos menos a los de abajo. Y hay que decirlo, y por eso estamos como estamos. La ley 194-04 consagra claramente el presupuesto correspondiente para la Procuraduría y para el Poder Judicial. ¿Qué acontece? Que gracias a que los poderes públicos, los partidos políticos y los políticos no han dedicado los recursos que establece esa ley para la Procuraduría y el Poder Judicial, no tenemos la cantidad de fiscales suficientes para que puedan hacer la investigación, sí, puedan conocer los procesos a tiempo y no exista el nivel grave
de negación de justicia, porque no es que usted sea culpable. Usted puede ser culpable o no culpable. Y es igual que si que si una persona, un imputado, por ejemplo, tú mencionas a Dicen duró ¿cuánto? 18 meses. No debió haber durado un día preso si no había suficiente elemento probatorio. Correcto. Entonces, óyeme, estoy hablando de alguien que está totalmente de acuerdo con que se persiga a los corruptos. Pero es la realidad. Pero ¿qué pasa? El Ministerio Público no cuenta con los recursos correspondientes para contratar el personal, los fiscales, para que puedan actuar en consecuencia. Al Ministerio Público le corresponderían más o menos 23.000 millones de pesos. Le están asignando 8.500 millones. Doctor, y después que el Estado me mantiene privado de libertad por 18 meses... No hay forma de resarcir eso, ¿no? ¿Quién me paga ese tiempo? La norma establece que el Estado debe resarcirlo a la tasa de un día de salario de juez por cada día de privación de libertad. Pero mira, muy bien. Usted tiene que someter una demanda. ¿Cuánto es un día de salario de juez? Eso es... Día de salario de juez deben ser, imagínese usted, un juez tiene que ganar 150.000 pesos mensuales. Okay. Usted lo divide, deben ser algunos 10.000 o qué sé yo. O sea, okay. yo lo que sé es abogado, yo no me matemáticas. Doctor, usted es abogado de matemáticas. Miguel, perdón, okay. Sí. Por ejemplo, Ramón Luna desde Londres. En España está prohibido hacer pago en efectivo por encima de los $2.000. Si tú vas a comprar una vivienda, el destinatario del dinero lo recibe en un cheque emitido por una entidad bancaria que permite que solo la persona que recibe el dinero pueda cobrarlo. ¿Hasta dónde podría impactar positivamente para combatir el lavado de activos y ese tipo de cosas limitar el pago en efectivo en las compras que se hacen en la República Dominicana? Aquí se ha dispuesto eso, pero se respeta poco. Eso iba a decir. La ley de lavado de activos. En la República Dominicana, la ley contra el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, narcotráfico y terrorismo, pues prohíbe de manera expresa las transacciones en efectivo por encima de los 500.000 pesos. Y de hecho, inclusive las transacciones en materia corporativa de las cámaras de comercio y producción, cuando tú vas a registrar, te exigen la constancia de pago mediante cheque o transferencia cuando superan ese monto, y siempre te piden una constancia. O sea, en la República Dominicana está la limitación, no tan en un nivel tan bajo de $2.000, sino en 500.000 pesos, que más o menos serían algunos $3.000, $4.000. Bien, estamos casi llegando al final, entonces queremos que Surún nos hable de sus aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Este. Mira, por la fuerza del pueblo. Si Dios lo permite. Miren, nosotros tenemos una misión en la vida, que es la misión del servicio. Soy un abogado de nacimiento, soy oriundo de Catanga de los Minas, y vengo de abajo. Les habla una persona que ha sido cargador de caja en la Junta Central Electoral, chofer de carro público, chofer de guagua, yo fui militar. Me ha dado mucho trabajo avanzar en la vida, y entiendo que uno está aquí para transformar o intentar transformar mediante el trabajo pues las condiciones en las cuales nuestros hermanos subsisten. Santo Domingo Este necesita una alcaldía, número uno, que represente con firmeza, que represente a los de abajo, que represente el presupuesto, que distribuya los recursos como Dios manda. Actualmente, señores, el presupuesto aprobado para el 2022 no solamente viola las disposiciones del artículo 21 en cuanto al 40% de todos los ingresos en materia de obras, sino que inclusive en la actualidad ese artículo está siendo vulnerado porque más del 57% de todos los recursos se invierten en nómina en perjuicio de las comunidades que vieron inclusive anular lo que es una conquista de los comunitarios, que es el presupuesto participativo. Una sola hora de presupuesto participativo no se ha aprobado. Hay un caos en el transporte, hay una situación bastante difícil en materia de mantenimiento de mercados, y hay que trabajar y fajarse con determinación y con transparencia con la inclusión de todos los sectores. Muchísimas gracias a Miguel Surún, quien nos acompañó en la entrevista central del programa Enterados.